Moción de interpelación, moción 1083, de los congresistas Galarreta Velarde, Aguilar Montenegro, Alcalá Mateo, Ananculí Gómez, Andrade, Salguero de Álvarez, siguen firmas, mediante el cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Educación, señor Jaime Saavedra Chandubí, a fin de que informe a la representación nacional sobre la presunta compra dirigida de computadoras para el sector educación, la demora para la organización de los 18 Juegos Panamericanos del 2019 y la difusión de conversaciones del señor Francisco Boza en un programa periodístico en la que se hace mención a su persona. Moción presentada el 23 de noviembre de 2016. Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. En aplicación del artículo 68 del reglamento, se concederá la palabra. En este caso hemos acordado en Junta de Portavoces hasta 3 minutos para los autores para sustentar la moción. Posteriormente, conforme a lo coordinado también, se concederá la palabra a los parlamentarios que se opongan a la moción. Por grupo parlamentario, 3 minutos. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta para sustentar la moción. Muchísimas gracias, Presidenta. Presidenta, cuando se instaló este nuevo Congreso, el Parlamento actual estableció, y desde la propia conducción de la mesa y desde la propia mayoría parlamentaria que nos toca históricamente... Un momentito, congresista Galarreta. Voy a agradecer a los señores asesores, si están en las partes de atrás, tomen asiento los que ha autorizado el Pleno del Congreso. Los que no están autorizados, tengan la amabilidad de salir. Y los señores congresistas, por favor, si no ocupan sus curules, si quieren salir a conversar, pero dejemos al que sustenta la moción, que los demás, la Asamblea puede escucharlo. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Señalaba de cuál fue la visión que como nuevo Parlamento se ha establecido. Y la visión, Presidenta, que lo sabe la ciudadanía, a pesar que a algunos medios no les guste transmitirlo así, es de un Parlamento que busca un verdadero equilibrio de poderes. Es un Parlamento autónomo. Quedaron atrás las mesas de parte que se habían convertido los parlamentos en el Perú, y quedaron atrás los parlamentos obstruccionistas que tampoco permitían en aquellos años anteriores, cuando quien habla todavía estaba en el colegio, veía cómo esa izquierda a veces frenaba, imponía en estos congresos una oposición irracional. La Constitución, Presidenta, en su artículo 130, establece una de las acciones importantes entre el equilibrio del Ejecutivo y el Poder Legislativo, y es el voto de confianza. Y el Parlamento, cuando entrega un voto de confianza, Presidenta, no lo entrega para dejarlo como un cheque en blanco, y así se le dijo al régimen actual. Tal es así, Presidenta, que el artículo 131, es decir, el siguiente artículo que ampara nuestra Constitución, establece el tema de la interpelación. Porque quienes dan un voto de confianza a un gabinete tienen también el mismo derecho constitucional y obligación constitucional de ejercer un control político. Por eso, Presidenta, no voy a entrar a debatir los temas que serán materia de la interpelación si se aprueba, los temas específicos y las preguntas, sino el derecho constitucional de un Parlamento que viene cumpliendo hasta el día de hoy con su obligación constitucional. Yo escucho a un radio en las mañanas cuando preguntan a algún miembro del gobierno, le dicen, ¿y cómo hacen con un Congreso adverso? Y lo de adverso suena ilógico. Voto de confianza, delegación de facultades, presupuesto aprobado, transferencia de presupuesto. Por eso, Presidente, estos minutos quiero aprovecharlo para señalar que es inaceptable esa presión mediática, esa muralla mediática, ese lobby que viene desde el Ministerio de Educación con aquellos que escriben columnas, ya sean porque son asalariados o las o los ayayeros, como le he dicho en algunos medios de comunicación, porque pretenden desconocer el derecho constitucional de un Congreso, que es el mismo Congreso que aplauden cuando da voto de confianza, cuando da delegación de facultades. Esa hipocresía democrática de algunos sectores políticos, Presidenta,
no solamente es inaceptable, sino resulta siendo asquerosa para la democracia, resulta siendo burda para la democracia. Hoy día, Presidenta, se ha presentado una moción de interpelación de acuerdo al marco constitucional y de acuerdo al artículo 68 del reglamento del Congreso. En nuestra obligación como fuerza popular, en una lealtad a la democracia, porque la oposición, Presidenta, en los países que hay democracia sana, también tiene que ser leal a la democracia y leal a la República. Y no hay mejor lealtad que el control político cuando hay que darlo. Y entonces, Presidenta, hay quienes tratan de confundir de qué se trata la interpelación. La interpelación está planteada por hechos evidentes que tiene que el ministro responder sobre compras de activos, en este caso computadoras, por terceros que son testaferros según un informe. La interpelación, Presidenta, trata sobre la demora de la ejecución de obras y acciones para los Juegos Panamericanos, que ha traído un montón de denuncias en los medios de comunicación. Sin embargo, Presidenta, hemos escuchado por ese lobby que manejan desde un ministerio una asombrosa defensa inaudita, nunca antes visto, Presidenta. Yo tengo casi ya 20 años acá, 5 como asesor y 11 como parlamentario. Nunca he visto una defensa a un ministro de Educación que, si queremos hablar de gestión educativa, nos demoraríamos horas, Presidenta. Porque hoy día resulta que si el ministro es interpelado, o quién sabe si alguien lo quiere hacer, y es un derecho constitucional censurar también un ministro, Presidenta, hoy día resulta que no hay proyecto educativo nacional. Ahora desconocen que existe un proyecto educativo nacional. Y el proyecto educativo nacional es hasta el 2021. Y va con cualquier ministro, porque es una política de Estado. Porque además, Presidenta, quien habla es autor de la ley que obliga a cualquier ministro de Educación a venir a este pleno a informar sobre los avances del proyecto educativo nacional. Y eso fue lo que hicimos nosotros, Presidenta, en el Congreso anterior, para no desvincular de una política pública como son los 6 objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional, Presidenta, de cualquier ministro que esté a cargo de esta situación. Presidenta, me pide una interrupción, con todo gusto, el congresista Becerril, por los 2 minutos de la interrupción. Congresista Becerril, los 2 minutos de interrupción. Gracias, colega Galarreta. Gracias, presidente. Quiero dejar plenamente establecido de que acá hay una serie de intereses creados para hacer ver que la interpelación al ministro Saavedra tenga algo que ver con la ley universitaria. Y basta entender de que Saavedra no ha tenido ningún rol, ni en la presentación, en la discusión o en la promulgación de esta ley. ¿Cuál es el rol que ha tenido Saavedra? Ninguno. Más aún, ahora quieren hacerlo ver como que es la única persona en el Perú que va a poder sostener la ley universitaria. Un ministro que más bien está para que lo sostengan a él por los grandes casos de corrupción, va a sostener la ley universitaria. No le mientan al país. Señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, no le engañe al país. Usted está mintiendo cuando dice que la interpelación tiene que ver con el tema de la ley universitaria. Si el ministro, en el hipotético caso, se va mañana o se queda, eso significa que la ley universitaria se va a caer o va a continuar. No, señores, eso no es cierto. Y a los señores periodistas, basta ya de defender lo indefendible. Entendemos que tengan algunos intereses creados, pero no tiene nada que ver la ley universitaria con el señor Saavedra. Gracias, presidente. Sí, continúe, congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Y entonces, señalaba, Presidenta, no solamente el derecho constitucional, y por algo los artículos son uno detrás del otro, porque esa es nuestra obligación, la obligación para la cual nuestros electores nos pusieron aquí, Presidenta, y hablo por los 72 parlamentarios de Fuerza Popular. Nosotros tenemos la obligación de hacer un control político, tenemos una obligación de hacer un verdadero equilibrio de poderes. A nosotros no nos van a asustar comentarios que todos se quieren, bueno, no todos, pero la gran mayoría de gente valiente todavía, muy valiente, que marca una posición, y claro, en las redes que
un 70 y tanto % la maneja un solo sector, la cuestionan. Pero el hecho concreto, Presidenta, es que el lobby ha llegado tan lejos que tenemos a un presidente hablando en el extranjero de su parlamento, cuestionando en país foráneo su parlamento, en temas que no tenían nada que hacer. Por lo tanto, Presidenta, vuelvo a insistir, a nosotros nos lleva la responsabilidad política. Y de tema educativo, Presidenta, yo lamentablemente por otras labores no he participado, pero Para que puede terminar, congresista. tenemos para hablar muchísimo, Presidenta, sobre universidad, sobre el modelo educativo que queremos para nuestros hijos, sobre no te metas con nuestros hijos, Saavedra. Tenemos para hablar muchísimo, pero la interpelación tiene objetivos concretos, que son las compras que están cuestionadas de las computadoras y el tema de los panamericanos. Así que muevan lo que muevan, Presidenta, es un derecho constitucional. Voto de confianza, cuestión de confianza, que calienten 18 ministros, no hay problema, nuevos. Presidenta, aquí no nos pueden amenazar, este es un derecho constitucional. Los mismos que dieron un voto de confianza tienen la obligación y el derecho de hacer el control político. Y Fuerza Popular no va a rehuir, Presidenta, a su obligación, porque nuestros electores, que son más de 8 millones, son los que nos dicen que tenemos que realizar este control político a un ministro de verdad que es puro humo en lo que lo venden en la gestión, Presidenta, y con serios cuestionamientos que espero se apruebe la moción de interpelación. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Galarreta. Tiene el uso de la palabra por el Frente Amplio el congresista Arana. Por si acaso estamos dando el uso de la palabra indistintamente tanto a los que han firmado la moción como también a los que se opongan. Congresista Arana. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días, colegas. Nosotros en el Frente Amplio consideramos que sí hay razones que debieran, por temas de control político, poder interpelar al ministro de Educación o a cualquier otro ministro en razón de la misión que tiene para garantizar eficiencia en el gasto público, para garantizar que no hay corrupción, para garantizar que quienes contribuyen con su trabajo, como en este caso los maestros, puedan trabajar en mejores condiciones. Efectivamente, sobre esas razones, a este ministro o en su debido momento a otros ministros, este Congreso tiene entre sus funciones hacer control político, poder fiscalizar, poder interpelar. Sin embargo, nosotros discrepamos profundamente en una suerte de interpelación en el que se ha adelantado opinión. En ese tipo de interpelación lo que se ha señalado, y sabemos, esta interpelación que debe ser un mecanismo de establecimiento de preguntas, de rendición de cuentas, en realidad está destinada, y lo hemos escuchado en este mismo hemiciclo desde el inicio de nuestras funciones, a bajarse a un ministro. Y se lo quieren bajar al ministro porque viene de la administración anterior. Se lo quieren bajar al ministro porque les ha servido en bandeja con el tema de la compra de computadoras y al no responsabilizar a la secretaria del Ministerio de Educación, o en todo caso al dar ocasión por una ineficiencia en el gasto para los Juegos Panamericanos, o lo que es peor aún, cuando hemos tenido que aprobar en este hemiciclo que por su incompetencia 209 millones del sector educación tuvieron que ser trasladados para cubrir necesidades de urgencia en el sector salud, cuando sabemos todos que en educación lo que falta son más y mejores recursos, más y mejor control en la inversión y de manera oportuna. Y en ese sentido, nosotros efectivamente estaríamos en acuerdo con una interpelación que se orientara a temas de fondo, a la educación tecnocrática, recentralista, al hecho de que se ha incrementado la brecha entre la educación urbana y la educación rural de pueblos indígenas y la educación de fronteras, al hecho mismo de que se sigue lucrando con la educación o que no se cumple con el compromiso además asumido en el Acuerdo Nacional de que se le dé más recursos al sector educativo. Por todos esos temas que los maestros de escuela lo saben, por todos esos temas... Perdón, Presidenta, me pide una interrupción el congresista Edgar Ochoa, a través de su persona, por favor. Congresista Ochoa. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidencia. Por su intermedio, señalar nuestra preocupación de pretender reducir el tema educativo o la función ministerial a dos hechos que, si bien es cierto, son serios, complicados, sobre el cual hay que pedir rendición de cuentas y tal vez
exigir que las responsabilidades políticas es que se pretenda resumir la función de un ministro al tema de una compra irregular, de una venta irregular y además al tema de la organización de los Juegos Lima 2019. Hay hechos mucho más profundos que tienen que ver con la calidad educativa. Un Consejo Nacional inoperante, un proyecto educativo nacional que no se implementa, un diseño curricular nacional por implementar con serias observaciones por el propio Consejo Nacional de Educación, un sector sin el compromiso del magisterio, un sector que además no garantiza una gestión que pueda permitir la reducción de las brechas con las poblaciones más vulnerables, los pueblos originarios. El segundo minuto. Y en ese sentido nos preocupa, señora Presidenta, por su intermedio, que pretendamos reducir la función de la gestión del Ministerio de Educación a estos dos hechos que son elementales, pero que además en este propio Congreso muchos nos hemos expresado que esos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos tal vez no deberían desarrollarse y esos recursos podrían muy bien servir para cerrar brechas en el sector educación. Todos los congresistas aquí hemos querido, en el último debate del presupuesto nacional, hemos querido coordinar con la Comisión de Presupuesto para que por lo menos un centro educativo de nuestra localidad pueda entrar en el marco del presupuesto y casi ninguno lo ha logrado. Sin embargo, estamos muy preocupados por este hecho, señora Presidenta, y por eso es que expresamos nuestra preocupación en el sentido en que no se puede resumir la gestión del Ministerio a estos dos extremos nada más que piden la interpelación. Muchas gracias. Para que pueda terminar el congresista Arana. Muchas gracias, Presidenta. En realidad, una interpelación que se centrara en el tema del rescate, la educación pública de calidad gratuita y que mejorara la educación superior, tecnológica, la educación universitaria, serían temas que sin duda podrían generar un consenso grande en este hemiciclo como alrededor de toda la ciudadanía. Porque los temas de la educación, lo sabemos, señora Presidenta, son temas que vienen siendo postergados, sobre todo el tema de la educación pública. ¿Quién no conoce maestros mal pagados? ¿Quién no conoce escuelas que se están cayendo? ¿Quién no conoce temas de corrupción como ocurren en Cajamarca u otros lugares en las UGELes? ¿Quién no conoce las precariedades que los maestros tienen que pasar para conseguir un recurso para poder obtener una maestría o una especialización mayor? Todos esos temas debieran y pudieran ser temas de interpelación. Pero el hecho que en esta interpelación no quede claro la línea que separa entre intereses que favorecen a universidades privadas que hacen lucro sobre el tema y los lobbies nos preocupa, señor Presidente, y por esa razón nosotros expresamos. Tiempo adicional para terminar. Ya terminamos. Ya terminó. Gracias. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. Antes de iniciar, permítame darle 2 minutos al congresista Guido Lombardi. Congresista Lombardi. Voy a utilizar las 2 interrupciones. Congresista Ceballos, yo quería expresar simplemente mi sorpresa por la enternecedora intervención del congresista Galarreta, que dice que el presidente Kuczynski en el extranjero se ha referido a su Congreso, ¿no es cierto? Como lo han demostrado con una serie de acciones, efectivamente, los de la mayoría. Y no sé si podrá usted tener la gentileza de permitirme leer algunas cosas que tienen que ver con los ejes del programa educativo del gobierno. La revalorización de la carrera docente, en primer lugar, en donde más de 35.000 docentes han sido nombrados luego de concursos públicos por meritocracia, en las mejoras en la calidad de aprendizaje, donde el señor Galarreta ve puro humo. Hay en realidad mucho más que hablar, porque la comprensión lectora, por ejemplo, colegas congresistas, mejoró del 29% en el 2011 al 49% en el 2015. Y la comprensión matemática, el razonamiento matemático pasó de 13 a 26% en ese mismo periodo, es decir, más que duplicándose.
No se trata pues de puro humo y podríamos seguir enumerando temas como la gestión eficaz del sistema escolar, en donde 15.000 directores han sido nombrados luego de concurso público y por meritocracia, o el cierre de la brecha en infraestructura, que entre el 2011 y el 2015 mejoró 79% a nivel nacional, 86% a nivel regional y 110% a nivel local. Así que no se trata de humo. Gracias, congresista Lombardi. Estamos en interrupción, por eso no se le puede otorgar tiempo adicional. Puede iniciar con su intervención, congresista Ceballos. Presidente, gracias. Voy a hablar a nombre de mi bancada, con autorización expresa de nuestro vocero Carlos Brus. Mostrar mi extrañeza, porque antes de ser propuesta formalmente la moción de interpelación con fecha 23 de noviembre, un día antes, el día 22, a las 12:48 del mediodía, se presentó una petición suscrita por el ministro Jaime Saavedra para presentarse al Pleno de manera desprendida y transparente y exponer sobre algunas políticas que estaban siendo cuestionadas. Es una práctica parlamentaria que cuando un ministro de Estado formalmente propone su presentación, el Parlamento accede a ella. Extrañamente se ha interpuesto una interpelación y obviamente se está dando la prioridad que el caso amerita. Lo dejo allí. Sin embargo, quiero enfatizar, a criterio de nuestra bancada, la interpelación es un instrumento de control político, no está sujeta a discusión. Pero una interpelación que tiene que estar debidamente sustentada. Y bastante preocupados, porque fíjese, de las 18 interrogantes planteadas en la moción de interpelación, 4 se reducen a lo que son las adquisiciones de computadoras y 14 interrogantes están vinculadas a los Juegos Panamericanos. Y miren, extrañado más aún con esto último, los Panamericanos. Por autorización de este Congreso acaba de emitirse el decreto legislativo 1248, por el cual se flexibiliza el procedimiento administrativo para llevar a cabo los Panamericanos. Y ahora estamos objetando a los Panamericanos. Por otro lado, ya terminé las interrupciones, si no, encantado le daría. Por otro lado, este Parlamento, en el reciente Ley de Presupuesto 2017, hemos aprobado importantes partidas presupuestales para llevar adelante los Juegos Panamericanos. Esto parece una grave contradicción. El propio ministro de Educación, conjuntamente con el responsable de Copal, estuvo en la Comisión de Educación durante 7 prolongadas horas exponiendo los pormenores de lo que es los Juegos Panamericanos. Y aún a pesar de esas circunstancias, persistimos en una interpelación. Obviamente esto provoca un interrogante. ¿Qué hay detrás de la interpelación? Nos resulta bastante extraño que en noviembre del año pasado se haya presentado una iniciativa legal a este Parlamento que por presión de la comunidad universitaria fue retirada respecto a prolongar la autoridad de los rectores en ejercicio. Extraño digo, porque recientemente se ha presentado otra iniciativa legal por la cual se pretende reestructurar SUNEDU, con algunas normas bastante atrevidas, en otro espacio con mayor tiempo podríamos explicarlas. Pero cuando hay una reacción de la comunidad universitaria, cuando hay un sentir popular contra el impulso de esta ley, surge coincidentemente esta interpelación. Y obviamente, no somos ingenuos. El tema no es los Panamericanos, el tema no son las computadoras, el tema es la ley universitaria. Y el país lo entiende así, y está claro. Tiempo adicional para culminar, por favor, congresista. Presidente, ha enfatizado el señor presidente de la República, la educación es una política de Estado. ¿Y cuándo vamos a entender que la educación es una política de Estado? Pasa a gobiernos, trasciende a gestiones. Hacemos un paréntesis. El señor Jaime Saavedra, ministro de Educación, de ayer y hoy ratificado, qué buen concepto tenía antes de julio de este año, por algunos actores parlamentarios de Fuerza Popular. Qué buen concepto. Y públicamente exteriorizado en su punto de vista de hacer gestión, él continuaría en el cargo. Y lo entendimos. Porque una política de Estado va más allá de las personas, vaya más allá de las particularidades de una gestión, trasciende porque es visión país a la cual estamos renunciando en estos momentos. Por eso, presidente, nuestra bancada definitivamente no está de acuerdo con la interpelación, pero sí conseguimos que la interpretación es un mecanismo para transparentar, para informar de mejor manera a la comunidad y al país. Todo, presidente.
Gracias, congresista Ceballos. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señor presidente. Saludo cordial para todos los colegas, para los medios de comunicación. Me pide una interrupción. ¿Tiene la interrupción? Se le otorga la interrupción a la congresista. Muchas gracias, presidente. Señor presidente y señores congresistas, en los últimos días hemos recibido la masiva preocupación de los padres de familia de todo nuestro país en relación a la llamada ideología de género, que este gobierno pretende aplicar en la enseñanza escolar desde inicial hasta secundaria en todos los colegios privados y públicos del Perú. Si bien este no es un tema puntual de la interpelación, porque la interpelación es por indicios de corrupción, señor, esta pretensión es extremadamente controversial, porque entre otras razones genera confusión en la mente de nuestros niños respecto a su identidad. Los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y deberes, pero no somos iguales. En la guía de educación del nivel primario, en la página 145, se señala que el docente debe enfatizar que es la sociedad la que establece que varones y mujeres deben portarse de un modo u de otro. Es decir, señor presidente, sí. Congresista Montenegro. Gracias, congresista Nelly Cuadra. Me pide una interrupción la congresista Marisa Glave. Congresista Glave. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, congresista Montenegro. Lo que pasa es que después de escuchar lo de ideología de género, señora presidenta, no podemos, desde el Frente Amplio, no decir más bien por el contrario, que sí tenemos que saludar, que al fin, como dijo el congresista Ochoa la sesión pasada, nos atrevamos como Estado a criticar la desigualdad y que nos atrevamos a que la currícula escolar le diga a los maestros que hay que enseñar, señora presidenta, que existe igualdad entre hombres y mujeres, que la ideología que existía era la ideología patriarcal, la que mandaba a las mujeres a estar en la cocina, la que mandaba a las mujeres a tener un rol de sumisión. Lo que se está planteando es romper con esa tradicional e histórica manera de dividir los roles, con poder para los hombres y con inferioridad para las mujeres. Lo que está transmitiéndose ahora, señora, es básicamente una política de igualdad, y con políticas de igualdad el Frente Amplio está de acuerdo. Congresista Montenegro, puede continuar. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. La verdad que hoy es muy importante ser objetivo. Considero que después de todo lo escuchado, tenemos que analizar dos puntos. El primero es cómo es el sistema de compras en nuestro país, porque si se le va a llamar y se le va a interpelar por cómo se hicieron las compras, veamos cómo es el sistema de compras. Licitación pública y concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa, contrataciones directas, métodos especiales de contratación, como es el convenio electrónico, bajo los cuales muchos ministerios compran. La pregunta es, ¿solo el Ministerio de Educación tiene este problema o todos los ministerios? Si todos los ministerios tienen este problema, pues mandemos la interpelación a todos. Segundo punto, se tenía que haber controlado este proceso de compra durante. ¿Qué dice el comité de compras? ¿Dónde está el control preventivo que tiene que hacer Contraloría? ¿Solo ha pasado con este ministerio o con todos los ministerios? Por lo tanto, no nos engañemos. 10.000 millones se van en corrupción y ahí tenemos que necesitar otra oficina de control interno, otra OCE, otra SEACE. Es todo un sistema que favorece la corrupción y no tiene que ver necesariamente con quienes firman las órdenes de compra, sino con un sistema que lo permite. Y ahí tenemos que, como Congreso, en todas las bancadas, meternos a fondo. Segundo punto, primer objetivo del Acuerdo Nacional en temas de política educativa nacional. Requerimos una educación con resultados de calidad para todos en todos los niveles. ¿Qué estamos haciendo? Porque esos resultados de calidad con igualdad para todos se den.
Esos deben ser los motivos para la interpelación y no solamente fijarnos en qué pasó con un sistema de compras que lamentablemente en nuestro país está en todos los ministerios, está en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, y eso es lo que tenemos que corregir. Por otro lado, por supuesto que es válida la interpelación cuando vamos a salir ganando, no por guerras sucias que tienen que ver con intereses de qué universidad me pasan, qué universidad no me pasan, menos cuando vemos que en un solo gobierno se crearon 42 universidades y veamos cómo están los intereses por ahí. Considero, señora presidenta, que es importantísimo escuchar no a un ministro, a todos, con todas las preguntas que necesite conocer el país y los sectores involucrados. Pero no estoy de acuerdo con guerras enraizadas que nos hacen daño y malogran la imagen del Congreso. Gracias. Gracias, congresista Montenegro. Congresista del Águila, por Acción Popular. Muy amable, señora presidenta. He escuchado con bastante atención y paciencia a nuestros colegas que han hecho uso de la palabra y quizás pudiendo concluir todo lo escuchado hasta el momento, podríamos decir que si hay la voluntad del ministro que ha sido manifestada un día antes, vía carta registrada a la Comisión de Educación, de poder acercarse acá al hemiciclo y poder dar explicación acerca de los hechos referidos a la computadora, y hay la voluntad del Congreso de interpelar y alcanzar unas preguntas al ministro, creo lo correcto es que el ministro pueda venir acá y directamente a los congresistas poder hacer el descargo correspondiente. No creo, por otro lado, que este sea un tema que tenga que ver con la ley universitaria. La ley universitaria es un tema bastante sensible, en el cual hoy en día nos jugamos la calidad de la excelencia de todos los alumnos, docentes y de la ciudadanía en general acerca del futuro de la gente que viene y indudablemente la educación. Así que eso merecerá un tema aparte. Merecerá un tema aparte, un tema que ya se viene discutiendo dentro de la Comisión de Educación, que es un tema tan sensible y que quizá hoy en día no estaríamos hablando de la ley universitaria si es que no nos diéramos a las noticias que aparecieron el día de hoy, que en un periodo determinado se crearon 49 universidades. 49 universidades en un lapso de 5 años. Habría que preguntar si esas universidades nacieron con presupuesto, si esas universidades responden a una necesidad no de la jurisdicción donde se crearon. Pero en fin, la ley universitaria creo que va a tener otro espacio. Lo que sí quizá me sorprende y es el llamado y el tenor para el cual se ha citado el ministro. Al ministro se le cita por supuestos actos de corrupción y están referidos directamente al tema de las computadoras. Pero dentro del bagaje de este panorama, este abanico tan amplio de preguntas, que son 18, únicamente están referidas 4 preguntas al tema de las computadoras. Y 14 preguntas están referidas al tema de los panamericanos. Ha venido a la Comisión de Educación el ministro a explicar el tema de los panamericanos. Ha estado el jefe del IPD dando respuestas sobre los panamericanos. La comisión o el grupo de trabajo de deportes de la Comisión de Educación ha asistido a la Videna y se ha reunido con el nuevo presidente o organizador de los Juegos Panamericanos y él ha dado respuesta. Yo la verdad no tengo ningún interés en que se dé o no se dé los Panamericanos, pero sí lo que me gustaría es sincerar esta situación. No podemos seguir viviendo en esa intriga, decir, oye, yo te condiciono los Panamericanos o no. Particularmente creo que los Panamericanos es una gran oportunidad para el país, pero si es que no hay la viabilidad necesaria, finalmente no podrían darse. Así que aquellos que están en contra de los Panamericanos deben sincerar su posición y no extender esta agonía. Y no se olviden algo que es muy importante, que si los Panamericanos no se realizan en Lima, se van a realizar en un país del sur, cosa que sería preocupante. Gracias. Por último, para completar el rol de oradores de las bancadas, congresista Mauricio Mulder del APRE. Presidenta, quiero decir en primer lugar que quien habla no tiene ninguna vinculación con ninguna universidad. Nunca he sido ni siquiera profesor de una universidad, ni lo he buscado ser. A diferencia de algunos parlamentarios que hacen uso de la palabra y que sí están vinculados a universidades privadas. Porque cuando nosotros hemos denunciado, Presidenta,
la ley universitaria, lo que hemos denunciado de fondo es que hay un proceso de privatización de la enseñanza universitaria, por el cual el Estado peruano va a terminar transfiriéndole recursos a un grupo de universidades privadas, porque las universidades públicas, que son las afectadas por esta ley, no van a obtener ni licenciatura ni acreditación. Pero ese no es el tema, Presidenta. Es una falacia el querer discutir el tema universitario cuando nosotros hemos planteado un tema absolutamente distinto en materia de interpelación. ¿Por qué no se ha planteado el tema universitario? Nuestra bancada no ha planteado la modificación de la ley universitaria en un tema de derogarla. Una simple modificación de la estructura del SUNEDU reconociendo su existencia motiva toda una parafernalia en contra que lleva a decir defiendan los intereses de entidades privadas. O sea, es una ley intocable, es una ley pétrea, nadie la puede cuestionar, nadie la puede siquiera criticar. No me toquen esa ley, parecen Eleni Parraguirre al lado de Abimael Guzmán. No me toquen la ley. No se ha planteado la derogatoria de la ley, Presidente. Pero yo sí tengo, Presidenta, que rechazar por indignas, las declaraciones del Presidente de la República en Chile. No es digno para un Presidente de la República hablar mal de otros peruanos en el extranjero, y menos en Chile. Yo se lo rechazo abiertamente. Y encima, utilizando conceptos que no sé por qué aquellos parlamentarios que han hecho de la defensa del género y de su opción sexual una plataforma política no protestan. Cuando se dice por parte del Presidente de la República que los congresistas que cuestionamos al ministro de Educación salgamos del closet. O sea, profiere un juicio absolutamente homofóbico y no los veo protestar aquí a los defensores. Y entonces, Presidente, ¿qué quiere decir? Todo para mis amigos. El campeón del lobismo, que es el Presidente de la República, no tiene ninguna autoridad moral para señalar ningún lobby para ninguna persona. Se lo digo claramente. Congresista Mulder, le solicitan que retire la palabra que ha sido considerada ofensiva. ¿Qué palabra, congresista Bruce? ¿Qué palabra, Presidente? Perdón, coge el micro, congresista Bruce. Presidenta, el congresista Mulder, a que respeto cualquier cosa que él quiera decir en este hemiciclo, no tiene necesidad de hacer una frase ofensiva al Presidente de la República que encarna a la nación. Así que pido que retire la palabra. Congresista Mulder. Presidenta. Congresistas, proseguimos con el debate. Congresista Becerril, vamos a proseguir con el debate, por favor. Congresista Mulder, se le ha pedido que retire la palabra que ha considerado ofensiva con respecto al presidente, el señor Bruce. Presidenta, el lobby, Presidenta, o sea, la gestión de intereses, está respaldada por una ley de la República. Si el señor Kuczynski ha sido toda su vida lobista, no lo estoy insultando, es su profesión, a eso se ha dedicado. Congresista Mulder, a fin de proseguir con el debate, le sugiero que pueda retirar usted el uso del... Presidenta, tratando su desinvocación, ningún problema. Muchas gracias, superado el incidente, congresista puede continuar. Pero aquí las cosas hay que aclararlas y poner los puntos sobre las íes. A esos congresistas que ahora pretenden, alrededor del interés de sus universidades, tratar de estigmatizarnos a quienes hemos criticado la ley universitaria porque rompe la autonomía, se les alcanza como argumento que hablar de 164 millones de soles dilapidados por el ministro de Educación no debe hacerse. Que hablar de 1.200 millones de dólares que se va a gastar en los Panamericanos. Y ojo, Presidenta, que no estamos hablando de un ministro que ha juramentado anteayer. Este es un ministro que tiene 3 años en su función. 3 años en su función. Y un congresista del oficialismo saluda que se acaba de emitir un decreto legislativo gracias a que este Congreso les ha dado facultades legislativas para que se inicie el tema de los Panamericanos. ¿Y qué? ¿Y los 3 años anteriores en qué quedan, Presidenta? O sea, a un ministro que no ha hecho absolutamente nada en 3 años,
que ha dilapidado el dinero en 3 años, ahora sí le vamos a dar la confianza de que en los 2 años que quedan, 1.200 millones de dólares con un decreto legislativo, Presidenta, que le va a permitir hacer compras sin licitaciones, porque la urgencia lo amerita. El viejo truco de malograr las cosas para que después se tenga que declarar urgencia y no se tenga que cumplir con la ley de contrataciones del Estado. Presidenta, todos estos son los informes que la Contraloría General de la República ha emitido permanentemente en el tema de los Panamericanos y también ahora en el tema de la gestión del señor ministro. No me van a decir ahora que este es un tema inventado. Son temas que vienen desde el año 2009, 2010, 2011, pero que se han profundizado a partir del 2014. Y estos informes de Contraloría que determinan que cómo el señor Saavedra permite que se eroguen 10 millones de soles para que se dé a las federaciones deportivas y esos 10 millones de soles se va a la COP para que supuestamente pague, la COP, el Comité Olímpico Peruano, para que supuestamente pague una cuota, que no se paga porque deciden pagar a proveedores de los bolivarianos. ¿Alguien se acuerda de los bolivarianos? ¿Sirvió de algo a los bolivarianos? No, pues, ahora, los bolivarianos que no sirvieron para nada, vamos a pasar a los panamericanos que no sirvieron para nada. ¿Y saben ustedes qué? También el Perú se ha adscrito a los Juegos Mundiales del año 21. Ya nos dieron la sede. ¿Alguien sabe qué cosas son los Juegos Mundiales, Presidenta? ¿Los Olímpicos? No, no son los Olímpicos. Son aquellos juegos en los que participan los deportes que no están en el rango olímpico. Y Perú los va a organizar el año 21. Hockey sobre hielo, por ejemplo. Va a ser muy bueno para la juventud peruana, ¿no? Van a hacer hockey sobre hielo. En eso se gasta la plata. Presidenta, acaba de caer un ministro por amor. Porque se enamoró y nombró a su pareja, con cual no era casada, en un puesto dentro del ministerio. ¿Qué cosa decían aquí la mayoría de parlamentarios? ¡Qué sonso! No la sabe hacer. Cualquiera le pide a otro ministro que nombre a la señorita, ya con eso todo tranquilo, ¿no? No la sabe hacer. Presidenta, hay uno que sí la sabe hacer. Hay uno que sí la sabe hacer. Esta es información que sale en Google, Presidenta. Superintendencia de Banca y Seguros, artículo 1, contratar a plazo indeterminado a partir del 17 de octubre del 2016 a doña Ana Cecilia Ames Tineo de Saavedra en el cargo de confianza de jefe del Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional nivel 2 de la Superintendencia Adjunta de Banca y Seguros. La digna y señora esposa del señor ministro de Educación, nombrada en un cargo de 24.000 soles en la superintendencia. Pero, ¿a qué se debe, Presidenta, esto? La señora Cecilia Ames es titular de una empresa que se llama Acierto, que es una empresa de consultoría política, cuyo presidente del directorio es el señor Maximiliano Aguiar, ciudadano argentino, que ha declarado en distintos medios de Argentina cómo él asesoró al señor Pedro Pablo Kuczynski durante toda la campaña electoral. Y señala el señor Maximiliano Aguiar y su socia, la señora Cecilia Ames, cómo ellos tomaron la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski en el mes de febrero, lo recondujeron, lo instruyeron, le dijeron que dijera, tú no has cambiado pelona, y lograron ganar las elecciones. Y ahora, en premio por haber colaborado con la campaña electoral, el señor Saavedra, a través de su cónyuge, estamos haciendo toda esta parafernalia de evitar que al ministro se le toque, de evitar que al ministro se le pregunte, de evitar que el Congreso ejerza una facultad constitucional. O sea, todos tenemos que enconarnos. Aquí toda la parafernalia mediática de personas que además también están vinculadas a universidades, periodistas que están vinculados a universidades, que pretenden levantar el dedo acusador cuando se hace mención sobre el tema del señor Saavedra, nos dicen, no me lo toquen al señor Saavedra, es impoluto.
Al señor Saavedra es infalible. El señor Saavedra goza de infalibilidad papal. Para que pueda terminar, congresista Mulder. Y entonces, presidenta, este es el trasfondo. Este es el trasfondo. Si todas estas consultorías que se han hecho, si los colegios emblemáticos que no se han efectuado, informaciones que los 17 colegios emblemáticos que tenían que estar listos en el año 2015, ni uno está listo, presidenta, ni uno. Y prometen que en el 2017 van a estar listos. ¿No se le puede preguntar al ministro sobre tema de su sector? Nosotros, aunque seamos bancada minoritaria, pero aquí, con el saludo de otras bancadas, vamos a reivindicar permanentemente los fueros del Congreso. Y los ministros tienen que saber que ellos están aquí para responderle a los parlamentarios que representan al pueblo y que preguntamos en nombre del pueblo, porque los dineros no son de los ministros. Esta plata que se paga no es de los ministros, es del pueblo, presidenta. Me solicita una interrupción el congresista Galarreta. Por excepción, porque estamos ya en el tiempo adicional, congresista Galarreta. Sí, gracias, presidenta. Gracias. Congresista Mulder le había pedido las 2 interrupciones antes que inicie su... Gracias, Mauricio. Presidenta, hace un rato uno de los congresistas de un sector de la bancada del gobierno decía que no es verdad que es humo la gestión del señor Saavedra. Y yo he dicho que podemos discutir, no es hoy día el tema de discutir la gestión del señor Saavedra, que sí creo que es bastante humo, y ese es el lobby que maneja en los medios de comunicación, porque cuando uno ve los indicadores creo que están clarísimos. Pero quiero referirme, presidenta, a que han salido parlamentarios de otras bancadas a decir, ¿por qué no lo interpelan por tal o cual cosa? Es decir, nos han dado ideas hoy día, pero no se han atrevido a acercarse a preguntar, ¿pueden poner estas preguntas? ¿Por qué no presentan su interpelación? ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver, presidenta, quiénes son los socios del gobierno, quiénes lo llevaron al gobierno, quiénes colaboraron para que sea gobierno el señor Kuczynski. Señor Kuczynski, que está con 9 ministros en la CADE universitaria. Pero en el interior del Perú los conflictos sociales siguen. Ese es el gobierno y esos son los socios que están hoy día que cuestionan y dicen, si lo hubieran preguntado por la gestión, si lo estuvieran interpelando por otra cosa, pero por las computadoras. Presidenta, ¿saben cuántos votos necesita para modificarse la ley universitaria? Mayoría simple. Con o sin el ministro, la ley universitaria se puede modificar. Ese es un absurdo. Esa es la incapacidad de no tener argumentos para defender a un ministro tan incapaz en su gestión como el señor Saavedra, presidenta. Con los votos que hoy día tiene las firmas para presentar la moción de interpelación, hace rato quienes quisieran podían haber modificado la ley universitaria. Y ahora dicen, están agarrándose de un pretexto de las computadoras. Presidenta, ¿no que querían fortalecer la UIF? ¿Sabe quién hace la denuncia? La Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora resulta que la UIF quiere modificar la ley universitaria. Por favor, presidenta, ahora vamos a ver quiénes son los cómplices de este gobierno, señora. Los aliados, los que lo llevaron al gobierno, al equipo de lujo que está en el CADE con los empresarios. Gracias, Mauricio. Congresista Mulder, puede continuar. Presidenta, acá está la información del diario El Comercio. Colegios emblemáticos inconclusos estarán listos en el 2017. Ancash, Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, Huánuco, Lambayeque, La Libertad, Lima, Puno, San Martín y Tacna, reclamando desde el año 2014 sus colegios emblemáticos y hasta el día de hoy. Gran ministro, intocable ministro. Y lo mismo preguntarle con todo respeto al congresista Lombardi, ya podrá contestar si se siente aludido, cuál es la fuente que él utiliza para leer algunas estadísticas, porque yo tengo acá los indicadores demográficos y sociales del Perú, INEI, o sea, es oficial, y los indicadores no muestran lo que él ha señalado. Por ejemplo, en lo que se refiere a la asistencia escolar, nivel de educación primaria de 6 a 11 años, el señor ministro encontró del gobierno anterior 93% de asistencia, y en los sucesivos años del señor Humala eso bajó a... Ahora sí, para que pueda concluir, congresista Mulder. De 93, la asistencia de los niños de 6 a 11 años en el colegio ha bajado a 90%. Esa es la gestión del señor Saavedra. Y en la prueba PISA estamos últimos. Últimos absolutos, presidenta. En la prueba PISA, en la última. Entonces, yo no sé qué tipo de magia se está pretendiendo sacar aquí como para decir, este es el mejor ministro en décadas.
este es el ministro que se merece un país desarrollado y no el Perú. Todas esas cosas se han dicho, presidente, en los medios de comunicación. Bueno, será pues el ministro que quieran, lo ungirán, lo llevarán a los altares, presidenta, pero aquí, al Congreso, que venga y que responda, presidente, como corresponde. Según el artículo 131, por alusión, congresista Lombardi. Señora Presidenta, yo no me he referido a asistencia, que es la cifra que señala el congresista Mulder. Me he referido a la mejoría en la calidad del aprendizaje. Y he dado cifras del INEI. 29% de comprensión lectora en 2011, 49% de comprensión lectora el 2015. 13% de comprensión matemática en el 2011, 26%, lo cual nos pone en un nivel satisfactorio. La cobertura de la educación inicial, colega Mulder, mejoró de 73 a 84% entre el 2011 y el 2015, siempre según cifras del INEI, y podríamos seguir hablando de soporte pedagógico en primaria, de jornada escolar completa en secundaria, de enseñanza de inglés y de educación intercultural bilingüe, pero lo dejo allí. Gracias, presidente. Correcto. Según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del reglamento, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación y se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 109. El tercio es 37. Los congresistas servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Timbre, por favor, señor relator. Bien, se realiza el registro de asistencia de los parlamentarios para proceder a consulta de admisión de moción de interpelación, mediante el cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra Chanduví, a fin de que informe a la representación nacional sobre 3 temas. El primero está referido a la presunta compra dirigida de computadoras para el sector educación. Asimismo, también está referida esta interpelación sobre la demora para la organización de los 18 Juegos Panamericanos del año 2019 y la difusión de conversaciones del señor Francisco Boza en un programa periodístico en la que se hace mención a su persona. Esta moción fue presentada el 23 de noviembre del presente año, tal como está dispuesto en el artículo 131 de nuestra Constitución y 83 del reglamento del Congreso. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Esta consulta de admisión de moción de interpelación se necesita 37 votos. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 94 señores congresistas. Al voto. ...94 parlamentarios presentes en el hemiciclo principal, 11:13 de la mañana. Esto es una transmisión en vivo de Congreso Televisión en simultáneo con Radio Congreso del Perú. Se procede a votación de consulta de admisión de moción de interpelación al ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra Chanduví. Como lo han señalado en el debate, esta moción de interpelación sobre las preguntas está referido básicamente a 18 interrogantes, de las cuales
4 están relacionados a las presuntas compras dirigidas de computadoras para el sector educación y 14 preguntas están vinculadas a los Juegos Panamericanos. Congresistas, sírvanse a revisar sus votos, los que están en blanco. Villanueva, Ríos. Cierre de votación. Han votado a favor 57 señores congresistas, en contra 17, abstenciones 18. En consecuencia ha sido admitida la moción de interpelación. La presidencia más congresistas Ananculí, verde, Villavicencio, verde, García, verde, Martorell, verde, Reategui, verde, Petrosi, verde, Acuña, rojo. ¿Cómo son? Vázquez, rojo. La votación es la siguiente. Han votado a favor 63 señores congresistas, en contra 19, abstenciones 17. Ha sido admitida la moción de interpelación. La presidencia propone que el ministro de Educación concurra al Pleno del Congreso con el fin de contestar el pliego interpelatorio el día miércoles 7 de diciembre a las 9:30 de la mañana. Es la citación para el ministro. Para los congresistas es a las 9 de la mañana en punto. Se va a votar esta propuesta a mano alzada. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en desacuerdo, los que se abstengan, ha sido aprobado. Ha sido aprobada la propuesta. Siguiente punto.